La Biblia no es un libro común. Sus palabras son como medicina para tu alma. Tiene el poder de cambiar tu vida porque hay vida en la palabra. Estudiemos juntos, versículo a versículo, la palabra. En ella encontrarás la mente y la voluntad de Dios para tu vida. Interpretar la Biblia es vital, pues nos permite encontrar el sentido con el cual 40 hombres escribieron y fueron guiados e inspirados por su autor innegable, el Espíritu Santo. Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga enormemente. Es un placer para nosotros continuar con este estudio tan maravilloso al cual hemos dado lugar, que el Espíritu Santo de Dios ha puesto en nuestros corazones, explicar capítulo por capítulo de la Biblia y que entonces nosotros nos podamos acercar a la verdadera revelación de la palabra de Dios. No hay nada más maravilloso que nosotros podamos comprender cada día más la revelación que Cristo nos ha dejado a través de su palabra, porque si hay una manera de poder conocerlo a Él, es acercarse a la palabra de Dios. Durante mucho tiempo muchas personas han buscado métodos para poder acercarse a Dios, para poder conocer a Dios, ignorando muchos que no hay mejor manera de conocer quién es nuestro Señor que a través de su palabra. Muchos quisieran muchas experiencias extraordinarias y no estamos en contra de ellas. Creemos que Dios nos da esas experiencias sobrenaturales, pero que no hay nada que pueda cambiar tanto el corazón del hombre como la verdadera palabra de Dios, como un encuentro sobrenatural con la palabra de Dios, donde día a día el Espíritu Santo nos guía para poder acercarnos más a Él. Por eso quisiéramos comenzar este tiempo orando, porque necesitamos la presencia del Espíritu Santo, porque necesitamos que Él esté aquí, que Él guíe mi vida para que podamos entonces conocer esta explicación y que también guíe a cada una de las personas que van a escuchar este mensaje para que lo puedan recibir de la manera en la que fue escrita, de la manera en la que fue relatada y de la manera en la que fue revelada. Entonces vamos a orar en este tiempo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, hoy estamos aquí y expresamos la necesidad que tenemos de que tú desciendas. Expreso la necesidad que tengo de que tú vengas sobre este lugar, de que tú reposes sobre mi vida y que nosotros podamos descansar en ti. Hoy bendecimos a todas las personas que se conectan a ver este programa y creemos, Espíritu Santo de Dios, que solamente tú, que solamente un encuentro sobrenatural contigo le permitirá a esas personas conocerte, le permitirá a esas personas poder acercarse a ti. Por eso, Espíritu Santo de Dios, clamamos. Por eso, Espíritu Santo de Dios, nos entregamos, porque creemos que tú, el autor de la palabra de Dios, el que inspiraste la palabra de Dios, nos puedes mostrar a nosotros qué era lo que tú verdaderamente querías decir con cada texto, con cada letra, con cada verso, y que así, Espíritu Santo de Dios, nosotros podamos ser mejores cristianos y cumplir con tus mandamientos, porque el que te ama guarda tus mandamientos, y nosotros nos hemos dado a la tarea, Espíritu Santo de Dios, de cumplir con todas y cada una de esas cosas que nosotros hemos trazado. Espíritu Santo de Dios, te buscamos y queremos que hagas cosas extraordinarias en nuestra vida y que seamos transformados a través de esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y como todos ustedes pueden ver, el título en el cual vamos a basar esta enseñanza se llama La dispensación y el ángel. Y vamos a comenzar a hablar entonces de algo que se llama dispensacionalismo. Y esto, para los que no conocen el significado, es el periodo, es el tiempo a través del cual Dios va a desarrollar el propósito sobre la humanidad. De alguna manera, el dispensacionalismo es un método de interpretación de la historia que divide la obra y los propósitos de Dios para la humanidad. Y nosotros hemos comenzado a partir del capítulo 19 de Éxodo, la dispensación de la ley o la dispensación mosaica.
inicia en ese capítulo y nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios que esta dispensación consiste en la obediencia del pueblo. Nosotros nos hemos podido dar cuenta de que en el pacto por la ley lo que se hacía realmente era cumplir esa palabra, porque dice la palabra de Dios que aquel que cumpliere con todas las palabras de la ley tendría vida, pero todo aquel que transgrediere una pequeña parte de la ley tendría muerte y le sería acarreada muerte, le sería acarreada la maldición de la ley. Por eso la palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros somos redimidos de esa maldición que surge por la ley, y que eso no quiere decir que la ley sea mala, sino que la ley enseña nuestro corazón. La ley enseña que nosotros en nuestra humanidad no tenemos la capacidad para cumplir con la ley, que nosotros en nuestra humanidad no tenemos la capacidad para agradar a Dios, porque nuestro corazón es duro, porque nuestro corazón es engañoso, porque nuestro corazón es perverso. Pero también vamos a ver que el pueblo de Israel ingresó en esta dispensación en el momento en el que dijo: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Eso lo dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 19, versículo 8. Y Jehová le preguntó al pueblo cuál era la respuesta acerca del pacto que había escuchado. Y el pueblo dijo: todo lo que Jehová dijo, haremos. Y desde ese momento todo el que transgrediera la ley, entonces era constituido una persona que acarreaba maldición por la ley por no cumplir los mandamientos, porque la palabra de Dios dice: el que hiciere todas estas cosas vivirá. Todas, no había lugar a excepción en la ley. Pero nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios que estos 1716 años en los que se estuvo trabajando a través de la ley, esto lo que hizo fue conducirnos a Cristo, mostrarnos a nosotros que no tenemos la capacidad para poder cumplir con estos mandamientos que nos entrega la palabra de Dios sin Dios, y que entonces nosotros nos demos cuenta que solo hay un Salvador, que solamente hay un Redentor, y que Él es el que nos puede llevar a nosotros a hacer cosas maravillosas, y que esta dispensación de la ley tiene consigo 613 leyes, de las cuales nosotros habíamos dicho que 365 eran leyes negativas, es decir, 365 leyes dicen: y no harás esto, te prohíbo hacer esto, pero que 248 leyes son positivas. Esto lo que quiere decir es que se nos ordene una opción. Mientras en una se nos ordena una omisión, en otra se nos ordena que nosotros actuemos, que nosotros llevamos a cabo. Y que estas cosas entonces son las que nos permiten a nosotros saber cuál es la condición de nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo va a decir que la ley solamente nos servirá como un ayo. La ley no será un maestro que nos muestre a nosotros cuál es nuestra condición. Y que esa condición entonces nos permitirá a nosotros reconocer que necesitamos a Cristo, que necesitamos un Salvador, que no podemos por nosotros mismos. Y existen tres tipos de leyes, tres clases de leyes: las leyes sacrificiales, las leyes ceremoniales y las leyes morales. Las leyes sacrificiales consisten entonces en todo aquello en lo que se profundiza en el libro de Levítico, y habla específicamente, como lo dice la palabra, acerca de los sacrificios que se pueden presentar: los holocaustos, las ofrendas de paz, las ofrendas por el perdón de los pecados, todo lo que va a describir la palabra de Dios, a través de lo cual se van a presentar los sacrificios, tiene una serie determinada de leyes. Pero también hablamos nosotros entonces acerca de las leyes ceremoniales, y estas consisten en las festividades celebradas por los israelitas. Sabemos nosotros que son 7 fiestas mesiánicas y que 3 de ellas todavía están por cumplirse, que se cumplirán en el último tiempo, que se cumplirán escatológicamente. Y que nosotros entonces, que nos iremos con nuestro Señor Jesucristo, podremos ver el cumplimiento de todas y cada una de esas fiestas. Y que es maravilloso el Señor que nos ha permitido ver el cumplimiento de 4 fiestas mesiánicas, y que nosotros nos hemos visto beneficiadas por ellas, que nos vimos beneficiados por la Pascua, por la fiesta de los panes sin levadura, por la fiesta de las primicias.
Nosotros nos hemos visto beneficiados y continuaremos nosotros siéndolo. Y finalmente entonces se encuentran las leyes morales, que como nosotros sabemos a través de la palabra de Dios, hacen referencia a los 10 mandamientos y se desengloban, se desenlazan en otros mandamientos, pero que en su esencia son los 10 mandamientos los que se muestran como las leyes morales, y que estos mandamientos, al ser directamente escritos por Dios, no mueren, sino que tienen un carácter perdurable, tienen un carácter y una vigencia que no terminará nunca. Por eso nosotros, a pesar de que ya no estamos regidos por la ley, continuamos cumpliendo con las leyes morales. Los 10 mandamientos continúan vigentes, como lo explicamos en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Porque Dios ha determinado que eso nosotros lo tenemos que continuar haciendo como hijos de Dios. Y esa ley no murió, y esa ley sigue vigente. Por eso tenemos que tener cuidado cuando nosotros decimos que la ley ya no está operando bajo el nuevo pacto, que la ley ya no está operando bajo la gracia, porque hay excepciones a esa regla. Y una de las reglas más claras es las leyes morales. Y habiendo explicado todo esto, habiendo conocido el contexto en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo, vamos a comenzar entonces en el estudio de este capítulo. Nosotros anteriormente estuvimos hablando acerca de leyes sacrificiales, estuvimos hablando sobre todo acerca de leyes ceremoniales y un poco acerca de las leyes morales. Y vamos a culminar entonces con las leyes morales y vamos a hacer una transición breve entre leyes ceremoniales y leyes sacrificiales. Después el capítulo nos llevará a nosotros a conocer la existencia del ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Y vamos entonces a comenzar el estudio de este capítulo y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los para hacer mal, a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Y hay muchas cosas que explicar a través de este pequeño fragmento. Y lo primero es: no admitirás falso rumor. Y no admitir falso rumor significa detenerlo. Que cuando llegue a nosotros una murmuración, que cuando llegue a nosotros un chisme, que cuando llegue a nosotros un comentario, el cual no tiene prueba y solamente está tratando de dañar a otra persona, nosotros tengamos el carácter de hijos de Dios para poder detener eso que está causando daño al cuerpo de Cristo. Porque recuerde que la palabra de Dios lo dice claramente, que el que peca contra el cuerpo, peca contra Cristo. Y si nosotros le hacemos daño a uno de los miembros del cuerpo de Cristo, con nuestros comentarios, con nuestras palabras, de manera injustificada, nosotros estamos pecando en contra del Señor. Por eso la palabra de Dios va a hablarnos y nos va a decir: no admitas falso rumor. Y como lo estuvimos diciendo hace unos capítulos atrás, estos falsos rumores son oficialmente establecidos en tribunales. Está hablando de las personas que se presentan como testigos en tribunales, pero la palabra de Dios también nos permite conocer a nosotros que eso opera en el día a día y que a muchos de nosotros nos gusta el comentar, el murmurar, el utilizar las palabras para difundir cosas en las otras personas acerca de alguien que nosotros conocemos, pero que en el nombre de Jesús eso tiene que terminar, porque también es un pecado que la palabra de Dios está desaprobando y que además la palabra de Dios nos lleva a nosotros a considerar apropiado pedir y exigir pruebas acerca de lo que se está diciendo. Y eso va a ser por la palabra de 2 o 3 testigos, como se establece en el libro de Deuteronomio. Pero también dice la palabra de Dios: no seguirás a los muchos para hacer el mal. Y siempre ha estado en la naturaleza del hombre seguir a las mayorías para hacer el mal. De hecho, algún día un hombre determinó, muchos de ustedes lo conocen, Rousseau, y él estableció que la mitad más una persona tenían la razón, sin importar qué fuera lo que ellos estuvieran diciendo. La mitad más una persona
tenía la razón. Y este filósofo entonces va a hacerle creer a las personas que las mayorías tienen la razón. Pero nosotros nos damos cuenta a través de la palabra de Dios. Y la historia nos enseña que todos los movimientos correctos, en primer lugar, han sido de almas solitarias. Han sido de personas solitarias que escucharon la voz de Dios y que se quedaron solos en ese movimiento, que se quedaron solos o en pequeñas minorías tratando de defender la verdad acerca de Dios. Y es que nosotros sabemos que si nosotros les preguntamos a las personas acerca de lo que dicen los mandamientos de Dios, ellos van a decir, pero porque Dios nos obliga a hacer algo que nosotros no queremos. Nosotros queremos aprobar el matrimonio homosexual, nosotros queremos aprobar el homosexualismo, nosotros queremos aprobar que se pueda tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Nosotros queremos aprobar que no se guarde la virginidad. Nosotros queremos aprobar la rebelión. Nosotros queremos aprobar las muchas protestas haciendo daño a las personas, haciendo daño a los bienes públicos, destruyendo con las muchas cosas que tiene la nación. Nosotros lo queremos aprobar y somos la mayoría. Y por ser la mayoría, la democracia nos aprueba. Dios no es un Dios democrático. Dios no es un Dios que se reúne con nosotros y a todos nos pregunta, ¿y a ti te parece este mandamiento? ¿Te parece que la sangre no se debe comer porque la sangre es vida? ¿Te parece a ti que se debe diezmar y ofrendar? ¿Te parece? No, Dios no se sentó con nosotros para discutirlo y tampoco se sentará porque nuestro corazón es malo. Porque nuestro corazón muestra su maldad. Por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de seguir una multitud, porque generalmente Dios no está de acuerdo con las mayorías. Pero también dice ese versículo, ni al pobre distinguirás en su causa. Y lo que quiere decir la palabra de Dios es que no se debe mostrar parcialidad, ni al pobre ni al rico, que cuando se presenta delante de nosotros un caso, un conflicto, una disputa, nosotros debemos resolver de acuerdo a las condiciones del caso y no de acuerdo a la condición de la persona. Entonces, ¿tiene la razón este porque es rico o tiene la razón este porque es pobre? No, de ninguna manera. Tiene la razón el que actúa conforme a la palabra de Dios. Y si ambos no tienen la razón, entonces mantenemos la imparcialidad. No debemos mostrar parcialidad. Por eso la palabra de Dios nos muestra a nosotros que seamos pacificadores y que nos pongamos en un punto medio, sin importar la persona de la cual nosotros estamos defendiendo esa causa, sin importar cuál es su condición. Hoy nosotros vemos muchísima corrupción para algunos que se inclinan sobre los ricos y dicen, este me puede dar beneficio, este me puede entregar lo que yo necesito. Pero también vemos a través de la palabra de Dios que cuando hay muchas personas que a causa de las injusticias se cansan, ¿y qué comienzan a hacer esas personas? A defender a los que son más pobres, solamente por ser más pobres, solamente por su condición de pobreza. Y nosotros como cristianos no podemos hacer esas cosas. Nosotros nos debemos mantener en las leyes morales. Tiene la razón el que tiene la razón conforme a la palabra de Dios. Versículos del 4 al 9. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres al asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte la palabra de los justos. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Y este texto nos permitirá a nosotros conocer mucho acerca de la verdadera justicia.
Ya quisiera yo una nación que se rigiera por estos principios. Ya quisiera yo una nación que se rigiera por la palabra de Dios. Sería maravilloso, se acabarían la mayoría de problemas que hay allá afuera. Si nosotros decidiéramos vivir por la palabra de Dios, viviríamos en un lugar aún mejor que el huerto del Edén. Porque es la comunión con el Espíritu Santo de Dios, es la comunión con Dios lo que nos lleva a nosotros a tener un verdadero lugar. No es el ambiente, no son las condiciones, no es que exista o no dinero, sino que verdaderamente lo que nos lleva a nosotros a sentirnos deleitosos, como lo dice la palabra de Dios en Eclesiastés, es podernos gozar de todo lo que hacemos, y eso es don de Dios, y es de don de Dios para aquellos que han decidido seguirlo. Y vamos a analizar entonces este texto, y lo primero que nos va a decir la palabra es: si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuélvelo a llevárselo. Y vamos a ver aquí a través de la palabra de Dios que no es solamente idea del Nuevo Testamento que nosotros hagamos cosas buenas por los que nos aborrecen, que nosotros paguemos bien a los que nos dan bien, pero que también nosotros paguemos bien a los que nos dan mal. No solamente es idea del Nuevo Testamento, sino que desde aquí del Antiguo Testamento se mostrará una sombra de lo que nosotros estamos a punto de experimentar. Y aquí se va a mostrar entonces que la bondad y la generosidad de Israel no era solamente para aquellos que les causaban el bien, sino también para aquellos que les podían causar el mal. Porque el apóstol Pablo lo dice claramente: venced el mal con el bien. Venced lo malo que te hacen con el bienestar, con la bondad, vencerlo. Coloca tu corazón a disposición de Dios, para que Él entonces te pueda mostrar que es posible perdonar, que es posible no guardar rencor, que es posible hacer el bien. Y sé que eso en nuestra humanidad es bastante difícil, que a nosotros nos cuesta muchísimo hacer algo que las personas no hacen por nosotros, pero que en el nombre de Jesús lo llevamos a cabo porque es la palabra de Dios. Y este mandamiento nos permite conocer a nosotros que la idea de Dios siempre ha sido específica, y que lo que Él establece bajo el Nuevo Testamento es lo que Él siempre ha querido establecer. Que muchas de las cosas que se encuentran en la ley se establecen por la dureza del corazón del hombre. Por eso cuando los fariseos vienen y le preguntan a Jesús: Jesús, pero Moisés nos permitió dar carta de divorcio, porque tú ahora vienes y nos dices que no. Porque tú ahora vienes y estableces este mandamiento. Jesús les dice: por la dureza de vuestro corazón, no porque el Padre lo haya querido así, sino que ustedes han estado operando bajo la voluntad permisiva de Dios. Pero la voluntad de Dios siempre ha sido que nosotros en nuestro corazón hagamos más de lo que siempre hemos hecho, que de hecho sea la condición de nuestro corazón la que sea evaluada, evaluando la condición de nuestro corazón en qué, en no guardar rencor, en no codiciar sexualmente a cualquier persona que no sea nuestro esposo, nuestra esposa. Nuestro corazón, Dios va al corazón. En la gracia se entrega todo a Jesucristo, mucho más que el diezmo, mucho más que una ofrenda. La gracia es mucho más demandante, porque Dios va directamente a nuestro corazón. Pero esa siempre fue la idea de Dios, y que Dios no reguló cosas como la esclavitud, cosas como la poligamia, porque Él quisiera que esto sucediera de esta manera, sino porque nuestro corazón llevó a esa regulación, porque nuestro corazón estaba endurecido. Por eso la palabra de Dios nos seguirá invitando a que nosotros paguemos bien a quienes nos dan mal. Y sigue diciendo la palabra de Dios: de palabra de mentira te alejarás. Y al parecer las mentiras pueden ser beneficiosas en ciertas circunstancias. Eso es lo que nosotros pensamos cuando mentimos, que las mentiras pueden llegar a ser convenientes, que las mentiras no nos llevarán a afrontar las consecuencias de nuestro comportamiento muchas veces, pero eso es una mentira que Satanás ha puesto en nuestro corazón. Satanás nos dice: es más fácil que mientas, pero la verdad es que no. La verdad es que decir una mentira nos llevará a decir muchísimas más.
y que eso envolverá nuestro corazón y que no será por una trampa, que no será por un lazo y que al final nosotros terminaremos encadenados y que no nos daremos cuenta de eso. Por eso digamos la verdad, pase lo que pase. Jesús es la verdad. La palabra de Dios lo dice claramente y por eso dice la palabra de Dios también que Satanás es el padre de mentira. Por eso nosotros tengamos la capacidad para decir la verdad, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Y una tercera cosa que dice la palabra de Dios es, no recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Y va a hablar la palabra de Dios del soborno. Y a mí me gusta en específico muchísimo estos textos porque me enseña cómo ser una buena abogada, cómo ser una persona que va a tratar de llevar el derecho, pero no de este mundo, sino tratar de llevar el derecho de Dios, de tratar de llevar la justicia de Dios. Y que la palabra de Dios entonces va a decir, no recibirás soborno, porque cuando recibes el presente, porque cuando recibes el dinero, porque cuando recibes un detalle de parte de una persona, le vas a deber algo a esa persona y eso te va a cegar y vas a terminar haciendo lo que esa persona quiere que hagas y no lo que Dios quiere que tú hagas y no lo que la justicia te demanda, y vas a ceder entonces a los fundamentos de otros y no a los fundamentos de la palabra de Dios, porque recibiste el presente y ese presente comenzó a enceguecerte y ese presente comenzó a hacer algo en tu corazón porque te gustó recibir lo que recibiste. Y la palabra de Dios nos va a decir, no hagas eso. Y esto se va a resumir en otras palabras, en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús simplificó todas estas leyes morales de las cuales nosotros hemos llevado estudio con una frase sencilla, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a leer los versículos del 10 al 13 y vamos a ver entonces el desarrollo en estos versículos de las leyes ceremoniales y algunas festividades que se van a presentar y de las cuales nosotros ya hemos comenzado a explicar algunas y vamos a comenzar entonces a explicar lo que denominaremos como un año sabático. Y dice la palabra de Dios así, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha, mas el 7º año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás y al 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Y va a decir entonces la palabra de Dios, 6 años sembrarás tu tierra. Y este es el principio del día de reposo aplicado de manera anual. Entonces no se aplicaba solamente en la semana laboral, sino que se aplicaba de manera anual. Durante 6 años se sembraba la tierra y 1 año se dejaba que la tierra entregara su fruto sin que ésta fuera labrada, sin que ésta fuera trabajada. Y que eso que entregaba la tierra era puesto a la disposición de las personas pobres para que ellos pudiesen alimentarse sin tener que trabajar específicamente para su amo. Todo lo que ellos trabajaban durante 6 años se lo entregaban a la persona bajo la cual ellos estaban trabajando. Pero durante 1 año ellos iban a tomar lo que la tierra les entregaba y lo iban a hacer trabajando exclusivamente para ellos, recogiendo exclusivamente para ellos. Y eso lo hacía Dios por la bondad para con las personas pobres. Eso lo hacía Dios con la bondad para las personas que tenían escasos recursos, porque nuestro Dios es bueno, porque Dios se satisface en ayudar a las personas vulnerables, en ayudar a las personas que no tienen mucho con qué sustentarse.
Y esto era único en el mundo y solo era cumplido para el pueblo de Israel. Entonces el 7º año se dejaba libre y la tierra entonces entregaba todo para esas personas que necesitaban recibirlo. Y entonces los terratenientes se abstenían de obtener el máximo beneficio de eso y durante un año permitían a las personas de escasos recursos obtener esas cosas. Ahora, ¿qué nos muestra la palabra de Dios a nosotros? Y es que el hecho de que Israel no dejara descansar la tierra durante un año, cada 7 años, le iba a generar algo. Y es que el tiempo de exilio babilónico, el tiempo de que ellos estuvieron cautivos en Babilonia, fue determinado a través de los años que ellos no dejaron descansar la tierra. El incumplimiento de este mandamiento los iba a llevar a ellos a recibir una profecía de parte del profeta Jeremías, donde decía: por cuanto ustedes no cumplieron con lo que dice la palabra de Dios, 70 años serán el tiempo de exilio babilónico. Y eso lo establecía con firmeza la palabra de Dios por lo que ellos no habían llevado a cabo. Ahora va a seguir hablando la palabra de Dios acerca de las leyes ceremoniales y va a establecer ahorita 3 fiestas nacionales en el versículo del 14 al 17. Y vamos a leer la palabra de Dios. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib. Porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Gloria a Dios por esa palabra. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, para que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo, 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. ¿Y qué va a decir la palabra de Dios? 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Y Dios entonces va a ordenar que durante 3 veces en el año los israelitas, todos los israelitas se presentaran durante 3 veces en Jerusalén para presentar sacrificios en la fiesta de la Pascua, en la fiesta de los tabernáculos y en la fiesta del Pentecostés. La fiesta de la Pascua estaba adherida con la fiesta de los panes sin levadura. El día que se celebraba la Pascua comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. De esto nosotros pudimos hablar detalladamente en el capítulo 12 del libro de Éxodo, donde estuvimos hablando de la fiesta de la Pascua y donde estuvimos hablando acerca de la fiesta de los panes sin levadura. Así que esto lo voy a explicar brevemente. Recuerde que nosotros estuvimos diciendo que nosotros, la humanidad completa, pusimos la mano sobre el cordero y nosotros lo inmolamos, nosotros lo degollamos para que nuestros pecados fueran expiados, para que nosotros tuviésemos una sustitución y que la limpieza del cordero fuera traspasada a nosotros, mientras que la suciedad de nuestro pecado fuera traspasada al cordero que murió por nosotros en la cruz del Calvario y que murió por nosotros antes de la fundación del mundo para que nosotros tuviésemos vida eterna. Pero que también dice la palabra de Dios, 7 días de panes sin levadura. Y esto lo dice la palabra de Dios porque recordemos que la levadura representa el pecado, representa la corrupción. Y que este significado, que es general, porque la Biblia tiene secciones respecto a este significado, nos permitirá a nosotros conocer que ese cordero era sin pecado, que ese cordero no podía tener transgresión, que ese cordero no podía tener mancha, sino que ese cordero debía estar limpio. Qué maravilloso es esto que nos permite conocer la palabra. Nosotros traspasábamos a él nuestro pecado cuando colocábamos la mano sobre él y él
entonces nos traspasaba su limpieza, y si nuestros pecados eran rojos como la grana, venían a ser blancos como la blanca nieve, por Cristo Jesús, por la muerte del Cordero. Esto respecto a una primera explicación de este versículo. Sin embargo, los detalles de estas fiestas nacionales van a ser entregados con mayor profundidad en el libro de Levítico. Ahora, el texto también habla de las fiestas de primicias y nos comienza a mostrar a nosotros entonces una fiesta maravillosa que nosotros solemos practicar aquí en la iglesia y que lo hacemos en conmemoración de, no por cumplimiento de la ley, sino en conmemoración de nuestro Dios. ¿Y en qué consistía esta fiesta? En entregar los primeros frutos de la cosecha, porque los primeros frutos siempre eran los mejores. Y la palabra de Dios nos va a permitir a nosotros conocer que el primogénito siempre era de Dios. Porque en el capítulo 12 de Éxodo, de hecho desde el capítulo 10, la palabra de Dios nos permitirá a nosotros conocer que Dios salvó a todos los primogénitos de Israel, pero que los primogénitos de Egipto no se salvaron. Ellos no se salvaron, y que a causa de eso que Dios hizo por el pueblo, el primogénito de todo le correspondía a Dios. El primogénito de todo hombre, pero que eso fue condensado con los levitas, que eso fue condensado con una de las tribus de Israel, pero que también el primogénito de todo animal, de todo buey, de todo asno, le correspondía a Dios. Y eso nos permite a nosotros entonces conocer que esos primogénitos le correspondían a Dios, pero que también lo primero de las cosechas le correspondía a Dios, porque el primogénito, lo primero, siempre era lo mejor. Y esto es entonces lo que nos va a demandar la palabra de Dios a través de la ley. Y es que nosotros entonces llevemos a cabo la celebración de las primicias y que le entreguemos a nosotros los primeros frutos. Recuerde, ahora lo hacemos por conmemoración, porque no lo hacemos por cumplimiento de la ley, y que el apóstol Pablo va a decir que guardéis o no guardéis los días, en nada varía en tu salvación. Ahora, esta fiesta es muy importante porque nos va a permitir conocer a nosotros algo, y es que en uno de los días que se celebró la fiesta de las primicias, se celebró también uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad. Yo sé que si a las personas allá afuera les preguntan acerca de los dos acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad, van a hablar tal vez acerca de las guerras mundiales, van a hablar acerca tal vez de la proclamación de la paz de algún personaje en específico, van a hablar de la independencia de muchos. Pero si a mí me preguntan acerca de los dos acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad, uno sucedió en la cruz del Calvario y el otro sucedió el día que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Que al tercer día Jesucristo resucitó y que Él entonces fue el primogénito de entre los muertos. Que Él entonces fue el primero en resucitar de los muchos que resucitaremos por la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él así lo ha decidido, porque nosotros nos encontraremos en las nubes con Él y Él nos salvará. Porque nosotros hemos tomado la decisión de aceptar el sacrificio que Él hizo y creerle. Creer que ese sacrificio, que la sangre preciosa de Jesucristo borra y lava todos nuestros pecados, y que es así que nosotros nos podemos acercar a Él. Y recuerde, las primicias no se tocan. Ninguno se presentará con manos vacías delante de Dios. Nosotros no podemos venir acá y presentarnos con manos vacías delante de Él. No solamente hablando de dinero, sino también hablando específicamente de las muchas cosas que nosotros podemos entregar a nuestro Señor. Y que Jesucristo mismo no permitió ser tocado antes de ascender al tercer cielo y estar con nuestro Señor, para poder entregarse como el primogénito de entre los muertos y que nosotros pudiésemos resucitar juntamente con Él. Pero esto lo veremos a profundidad a medida que avancemos en este estudio. Versículos del 18 al 19, y estas son algunas leyes sacrificiales. No ofrecerás con pableudo la sangre de mi sacrificio,
ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Y lo primero que dice es, no ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio. Recordemos, la levadura, símbolo de pecado y de corrupción. Por eso no se podía presentar de esa manera, porque nuestros sacrificios a Dios no deben ser de lo malo, de lo desechable. Recuerde cuando Dios llama la atención de los sacerdotes en el libro de Malaquías y les dice, pero es que me entregan ustedes lo peor, me entregan los sacrificios y me los entregan mal, me entregan ovejas con defecto, bueyes con defecto, asnos con defecto, ustedes no me entregan lo mejor. Entonces ese sacrificio que nosotros presentamos delante del Señor debe ser sin tacha, debe ser con alegría, debe ser con entusiasmo, debe ser con gozo. Y lo segundo que dice la palabra de Dios es, ni la grosura de la víctima quedará de la noche hasta la mañana. Y esto lo que quiere decir es que la expiación fue íntegra, fue un solo sacrificio. Jesucristo no ha muerto millones de veces por los millones de pecados que nosotros cometemos, sino que Él murió una sola vez y para siempre. Su sacrificio fue una sola vez y para siempre. Y con eso todos nosotros quedamos redimidos. Y de la misma manera entonces nuestro sacrificio a Él debe ser íntegro. Y el consumo de ese sacrificio debe ser íntegro. Nosotros debemos aceptar a Jesucristo hoy y para siempre. Uno no puede aceptar el sacrificio de Cristo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. No. Una vez aceptamos el sacrificio de Cristo y nacemos de nuevo para siempre. Comienza el proceso del nuevo nacimiento para siempre. Por eso hay personas que se pierden, pero se pierden porque nunca nacieron de nuevo. Porque nunca conocieron en realidad al Señor Jesucristo. Y por eso el apóstol Juan va a decir, parecían que fueran de nosotros, pero nunca hicieron parte. Nos engañaron, pasaron por desapercibidos, fingieron. Y la palabra de Dios nos va a mostrar eso. Y finalmente va a decir la palabra de Dios, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Y la primera vez que yo leí esto, no lo comprendí. No sabía qué tenía que ver las festividades con esta práctica de la cual se estaba hablando. Y la palabra de Dios lo que va a querer decir es que no imitemos los rituales de los paganos. No imitemos nada de los paganos. La palabra de Dios siempre ha querido apartarnos de las muchas prácticas que tienen allá las personas que se encuentran en el mundo. La palabra de Dios siempre ha querido consagrarnos para que nosotros entonces vivamos bajo la absoluta voluntad de Dios. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Nos unimos, nos paganizamos como en algún momento se paganizó el rey Salomón, ofreciendo sacrificios a los dioses de las mujeres con las cuales se había casado. Y entonces comenzamos a practicar rituales que se practican allá afuera, pero la palabra de Dios nos va a decir, no. Detente, no practiques lo que ellos practican, no hagas lo que ellos hacen, porque tú eres diferente. Y este ritual ellos lo utilizaban a fin de tener fertilidad. Este ritual lo practicaban los cananeos como un hechizo, como brujería, como algo que ellos llevaban a cabo para tener en abundancia, para ser fructíferos, para que sus árboles, sus campos pudieran cosechar en abundancia. Por eso va a decir la palabra de Dios, no guisarás el cabrito en la leche de tu madre. Así como lo hacen ellos, así como lo practican ellos, serás apartado para el Señor y no practicarás las cosas que ellos practican. Y vamos entonces a hablar acerca del ángel de Jehová. Y vamos a leer los versículos del 20 al 26. He aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere,
Seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni les servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendeciré tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Y la palabra de Dios nos va a permitir a nosotros conocer que hay ángeles que van en nombre de Dios. Un ejemplo claro de ellos son Miguel y Gabriel. La palabra de Dios nos permite a nosotros conocer que ellos iban en nombre de Dios, pero el nombre de Dios no estaba en ellos. El nombre de Yahweh sí se encontraba en Jesús. Sí se encontraba en Jesús, el Salvador del mundo, el yo soy. Por eso vemos que Él se presenta constantemente como el yo soy la luz del mundo, yo soy la verdad y la vida, yo soy. Él es, todo el tiempo Él decía, yo soy. Y que el nombre de Dios, Padre, sí está en el nombre de Dios, Hijo. Pero que los otros ángeles que se presentaban comúnmente, aunque iban en nombre de Dios, su nombre no estaba en Él. Pero aquí vamos a ver la manifestación del ángel de Jehová, y el ángel de Jehová es Jesucristo, porque ante el ángel de Jehová sí se inclinaban, sí lo adoraban, y Él en ningún momento decía, no, soy consiervo tuyo. Pero que nosotros vemos a través de la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, que Juan se iba a inclinar ante un ángel, pero él le dijo, no, soy consiervo tuyo. Es más, le dijo, soy siervo tuyo. Le sirvo a Dios y estoy en beneficio de los hijos de Dios. Y la palabra de Dios a nosotros entonces nos permitirá conocer que esta es la auténtica manifestación de la segunda persona de la Trinidad, que este es nuestro Señor Jesucristo y que su nombre es idéntico al de nuestro Señor y que hay algo sobrenatural en Él y que esa naturaleza está siendo entonces revelada. Y qué maravilloso es que la palabra de Dios sigue diciendo, si oyeres estos mandamientos, si oyeres la ley. Y es que la ley funciona como ya lo dijimos, el que hiciera estas cosas vivirá. Pero la gracia no funciona de esa manera. Dios nos ama, Dios nos da la salvación y en esa salvación, en ese nuevo nacimiento, nosotros comenzamos a hacer buenas obras. Pero el que no hace buenas obras, entonces tampoco fue salvo. El que no tiene buenas obras, entonces tampoco puede decir que ha sido salvado. Por eso nosotros cumplimos con estas cosas, porque hemos recibido la salvación de parte de Dios y que cada vez más podremos nosotros cumplir con sus mandamientos. Y en el Nuevo Testamento nosotros entonces operamos bajo un principio diferente y ese principio es que somos bendecidos por Jesús y que Jesús cada día nos hace más obedientes. Que Jesús cada día nos hace más conforme a su palabra, pero que también si nosotros no llevamos a cabo estas cosas, no podemos decir yo soy salvo, porque la palabra de Dios me va a mostrar totalmente lo contrario. Y que sigue diciendo la palabra de Dios, y es que nosotros tenemos aquí la potestad para poder demandar, para poder declarar en el nombre de Jesús, que si nosotros llevamos a cabo estas cosas, Dios nos bendecirá. Dios nos bendecirá entonces y nosotros veremos que el Espíritu Santo de Dios derrotará a nuestros enemigos y nos dará su provisión y nos dará todas las cosas que se mencionan a través de la palabra de Dios y que nosotros podemos traer eso que Dios coloca a través de su palabra y decir, Dios, tu palabra dice, porque es tu palabra lo que yo puedo demandar, porque es tu palabra lo que yo puedo declarar, porque esas son las promesas que yo puedo decir que mi Dios me ayudará a través de ellas. Y una de las cosas más impactantes de este versículo es que termina diciendo, no habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, porque eso es una bendición. Pero muchas personas han tomado esto como maldición.
que es una maldición tener hijos, que es una maldición no abortar, que es una maldición no ser estéril. Por eso cuidado, porque la palabra de Dios nos mostrará a nosotros que Dios no es un Dios de las mayorías, que Dios no es un Dios democrático. Una vez más la palabra de Dios nos muestra a nosotros que Dios no está de acuerdo con los muchos. Y vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en los versículos del 27 al 30. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta. Y se aumenten contra ti las fieras del campo, poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multiplique y tomes posesión de la tierra. Y lo primero que dice la palabra de Dios es: yo enviaré mi terror de delante de ti y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Y esto sí se cumplió, porque Dios cumple su palabra. Nosotros vemos en el segundo capítulo del libro de Josué que Rahab dice a los espías de Jericó: todo este pueblo ha sido aterrorizado por las cosas que hemos escuchado de ustedes. Sabemos que Dios abrió el mar rojo y que el ejército de Egipto se quedó en medio de él. Hemos escuchado y hemos sido aterrorizados. Por eso, por favor, tengan ustedes misericordia de mí. Su Dios tenga misericordia de mí por la información que yo les estoy dando, porque los estoy ocultando en este lugar, porque sabemos que su Dios es un Dios grande. Dios de los pueblos de las otras naciones, para que ellos pudieran alcanzar la tierra prometida. Y dice la palabra de Dios, poco a poco. Dice que no les iba a entregar la tierra prometida en un año, porque si lo hacía así, esa tierra iba a quedar desierta. No tenían los suficientes pobladores, no tenían los suficientes habitantes para tomar esa tierra completa y que algunos lugares no quedaran desiertos. Y si la tierra quedaba desierta, iba a ser habitada por las fieras del campo. Pero eso nos cuesta a nosotros entenderlo, que la tierra prometida no llegará con un chasquido de dedos, que la tierra prometida no llegará inmediatamente a nuestras vidas, sino que nosotros vamos a ver a través de la palabra de Dios que la tierra prometida nos llevará tiempo, que aunque a veces a nosotros nos frustra, poco a poco Dios nos permitirá llegar a lo que Él nos ha prometido, a la conversión de nuestras familias, a una empresa, a un negocio, que Dios nos permitirá llegar a un ministerio, que Dios nos permitirá llegar a cosas maravillosas, que Dios nos extenderá, que nos llevará a lugares anchos, a lugares espaciosos, a lugares maravillosos a través de su palabra, pero que Dios quiere que nosotros multipliquemos nuestra fe en medio del tiempo en el que llegamos a la tierra prometida, y que Él quiere que nosotros crezcamos, y por eso a menudo nos hace crecer poco a poco, porque hay cosas que si Dios nos las entrega ya, nosotros nos vamos a olvidar de Él, nosotros no vamos a seguir clamando a Él, y que eso nos lo muestra la dureza de nuestro corazón. Hay cosas que si Dios nos las entrega ya, nosotros lo terminaremos abandonando, y que por eso se hacen oraciones como las cuales se hizo en el libro de Proverbios, cuando la palabra de Dios está diciendo, un hombre está diciendo, no me des pobrezas ni riquezas. Él ahí estaba mostrando que conocía su corazón y que su corazón de pronto lo iba a inclinar a cosas que no eran beneficiosas. De pronto lo iban a llevar a olvidarse de Dios, o de pronto lo iban a llevar a blasfemar de Dios. Y que voy a hacer una aclaración, es que nosotros todos nos debemos llevar a cabo esta oración, porque esta es una oración muy personal. Y que Él decía, mi corazón me puede llevar a esto, la bendición me puede llevar a tal cosa. Y que eso nos puede suceder a nosotros porque nuestro corazón es engañoso, porque nuestro corazón es perverso y en ocasiones queremos más las bendiciones que al que nos bendice. Por eso nosotros tenemos que tener nuestro corazón puesto en Él antes que en cualquier cosa, nuestra confianza puesta en Él antes que en cualquier cosa, para que nosotros podamos continuar
llevando la palabra de Dios y estando al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la tierra prometida nos será dada poco a poco. Versículos del 31 al 33. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Y la palabra de Dios a nosotros nos va a dar el límite de la tierra prometida. Pero aquí hay algo muy importante. Y es que la palabra de Dios va a finalizar diciendo: en tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a tus dioses, porque te será tropiezo. Y este estudio que nosotros realizamos a medida que aumentamos en la palabra de Dios es maravillosa, porque muchas personas se preguntan ¿por qué Dios hacía eso? Dios es malo, dicen muchos, porque Dios les decía que asesinaran a todos los habitantes de la tierra prometida. Porque Dios hacía eso y la palabra de Dios va a traer respuesta. Van a ver que muy pronto la vamos a encontrar. Y es que Dios estaba protegiendo a ese pueblo. Dios no quería que ellos se contaminaran, porque de hecho Él específicamente va a decir: y a los que estén cerca de la tierra prometida, acabarás con ellos, pero a los que están lejos, a esos podrás darles un pacto de paz, porque si no, es terminar pecando en contra de Dios. Eso nos lo muestra la palabra de Dios, que es su tropezadero, que el aguijón en su costado, como lo dice la palabra de Dios en el libro de Jueces, fueron terminando siendo esas personas a las cuales ellos nunca echaron fuera, a los cuales ellos nunca le dijeron: ustedes no pueden vivir aquí, no pueden vivir aquí. Y que Josué termina cometiendo un error grandísimo en el capítulo 9, y es que termina haciendo una alianza con los gabaonitas, y que esa alianza es fatal, porque ellos van a hacer tropezar al pueblo de Israel. Pero no solamente ellos, sino que cada vez que la palabra de Dios dice: y no echaron fuera al filisteo, al eteo, al heveo, al cananeo, y permitieron que esas personas se quedaran ahí, era un aguijón en su costado, y ya sabían que ellos se iban a inclinar a otros dioses y que no iban a servir al Dios verdadero, porque no siguieron a cabo el mandamiento: los echarás de delante de ti. No permitirás que ellos estén contigo. Y la palabra de Dios es clara y nos permite a nosotros conocer que esas personas no podían habitar en ese lugar, y que a causa de la desobediencia del pueblo de Israel, ellos fueron su gran tropiezo. Que cuando Josué no le consultó a Dios acerca de esa población, sino que se dejó llevar por sus emociones, por su propio conocimiento, cometió uno de los peores errores que se puede cometer en la Biblia. Ellos fueron los que después llevaron a los israelitas a hincar su corazón a otras cosas. Y que Dios, y esto apologéticamente, Dios no hace las cosas sin tener una razón. Él quería cuidar al pueblo de Israel, guardar al pueblo de Israel, y el Espíritu Santo no estaba habitando sobre todas las personas, sino que el Espíritu Santo venía sobre uno, y que a causa de eso Dios hace lo que hace. Pero que hay muchas personas que no lo comprenden, y que cuando yo leí la primera vez la Biblia no comprendía muchas cosas, y decía: pero sí es tan bueno mi Dios. ¿Cómo extermina a las personas? ¿Cómo acaba con las personas? ¿Cómo no deja entrar a Moisés en la tierra prometida? Pero todo eso lo vamos a estudiar aquí, porque nuestro Dios es un Dios bueno, misericordioso, y que nos advierte y que nos entrega los mandamientos para que nosotros entreguemos nuestro corazón delante de Él. Y vamos a orar en este tiempo y vamos a entregarle este estudio al Señor, porque Él es el que nos ha permitido a nosotros llevar a cabo todo lo que hicimos en este tiempo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, a ti te damos gracias, Espíritu Santo, porque nos has permitido llevar tu palabra, porque nos has permitido conocer tu palabra, nos envolviste en ella, nos llevaste en ella, Espíritu Santo de Dios, y te hemos conocido a ti, y continuamos conociendo de tu carácter,
continuamos conociendo de las cosas que tú haces y queremos obedecerte. Queremos hoy comprender cómo eres tú. Queremos comprender, Espíritu Santo de Dios, que tú no seguirás a los muchos y que tú quieres que la moralidad continúe vigente en nuestros corazones, que nos apartemos de las mentiras, que nos apartemos de la poca transparencia, que nos apartemos de la parcialidad, que nos apartemos, Señor, de defender una causa sin razón alguna, que nos apartemos de hacer mal, Espíritu Santo de Dios, a las personas que nos pagan mal, sin importar qué tanto dolor eso nos haya generado, qué tantas malas emociones eso nos haya generado. Espíritu Santo de Dios, hoy nos postramos delante de ti y nos damos cuenta de la importancia de cumplir con tus mandamientos, porque el amarte nos llevará a cumplirlos, el amarte nos llevará a guardarnos, el nacer de nuevo nos dará la oportunidad de ser como tu palabra lo relata y de cumplir con esa ley, de cumplir con buenas obras, no porque estemos bajo la maldición de la ley, sino porque nosotros queremos obrar bien delante de ti, Señor, porque nosotros queremos cumplir con lo que tu palabra nos ha señalado y continuaremos haciéndolo y entregaremos nuestro corazón delante de ti y tú nos respaldarás y tú nos ayudarás para que no apartemos nuestra mano de todas las cosas que tú nos has dicho, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchísimas gracias a todas las personas que pudieron conectarse en este estudio, que tengan todos un feliz día y que el Señor les bendiga enormemente.